o apoyan, o la OTAN volará en pedazos. Es el amenazador pronóstico de Zelensky. El comediante está obsesionado con lograr que la Alianza Atlántica se involucre directamente en el conflicto y hace unos análisis espectaculares muy propios de un político improvisado y manipulado. Los viejos zorros políticos occidentales lo escuchan decir estas barbaridades y le pasan la mano por el lomo, como señal de afecto. En su obsesiva idea de ser el héroe y con su ideología retrógrada y antisocial, Zelensky se ha creído que de verdad es el niño mimado de Occidente. Pero la realidad es otra, muy diferente. ¿Cuál puede ser? Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. Denme armas y entrenamiento para la tropa. Quiero tanques. Quiero aviones de combate. Estas han sido las demandas del gobernante ucraniano que Occidente ha estado complaciendo, pero que tiene que pagar con acciones en el frente de batalla y acciones exitosas. Por eso para el títere comediante resulta imprescindible el éxito de las operaciones que ha emprendido, no tanto militarmente como en el orden político. El sostenimiento del conflicto depende de ello, y para sostenerlo, Occidente tiene que sentirse complacido con el avance de los ejércitos ucranianos. Después de anunciar su plan para la conquista de Crimea, que nunca llegó y ni siquiera intentó, ha estado meses anunciando el inicio de una ofensiva que finalmente comenzó a inicios de junio. Ha sido tanta la demora en su inicio que el líder de Chechenia declaró que ellos habían emprendido acciones, cansados de esperar por la ofensiva ucraniana. Pero comenzó su ofensiva, y según sus declaraciones, las acciones han sido efectivas. A pesar de la dura resistencia, las noticias sobre las tropas ucranianas en el frente son generalmente positivas, dijo en una entrevista con NSB News y agregó: el fracaso de Ucrania llevaría a Washington a elegir entre la confrontación o el colapso de la OTAN. Además aprovechó para mandar un mensaje de recriminación a Donald Trump y Ron DeSantis, ambos candidatos a las elecciones primarias por los republicanos estadounidenses, porque estos candidatos se han pronunciado contrarios al conflicto y anuncian que lo terminarán en caso de ser elegidos a la presidencia. ¿Están listos para comenzar una confrontación militar y enviar a sus hijos? ¿Están listos para fallecer? Preguntó a los candidatos a través del mismo medio de prensa y se aventuró a decir que si Ucrania es derrotada, los rusos irían por los países bálticos, por Polonia, y entonces sí, Washington tendría que elegir entre entrar en el conflicto o desmantelar la OTAN. Vaya analista que nos ha salido aquí. Todo patas arriba. Es decir, que los rusos son un estado agresor, belicista. Inversión total de los papeles. Los rusos fueron empujados a este conflicto por Occidente, que no escuchó los reclamos que Rusia hizo durante años para que se respetaran su seguridad. Los rusos son los que fueron engañados en los acuerdos de Minsk, firmados por Kiev, y Occidente solo puso una pantalla para ganar tiempo en preparar a Ucrania para la confrontación. Los rusos son los que incansablemente estuvieron advirtiendo que había líneas rojas que no permitiría cruzar. Occidente provocó, y Zelensky arrastró a Ucrania al desastre. Zelensky se ufana de los avances en las operaciones de la ofensiva emprendida, pero los analistas no consideran que haya motivos para proclamar un avance efectivo de las tropas ucranianas, sino que el avance no ha ido más allá de las primeras líneas de defensa, y el costo al que han logrado este avance es muy alto. Las brigadas de asalto más importantes de Ucrania, equipadas con la última tecnología militar occidental, no lograron avanzar fuera de lo que la doctrina defensiva rusa, llamada la línea de defensa de cobertura, el amortiguador que está diseñado para canalizar y desbaratar una fuerza atacante antes de alcanzar la principal línea de defensa. Scott Ritter, el ex analista del Pentágono, dice que las bajas ucranianas fueron extremadamente numerosas, y Rusia logró una proporción de muertes de 10-1, lo que es insostenible desde la perspectiva ucraniana y que el ejército ucraniano tiene cero posibilidad de éxito sin importar cuánto presionen los ataques posteriores. En opinión del analista, lo más importante es la calidad de las defensas rusas, especialmente en términos de barreras que cuando se combina con la tenacidad del defensor ruso
y la superioridad en términos de apoyo de fuego no permite a los ucranianos avanzar más allá de la capa de cobertura de las defensas rusas. El equipo y las tácticas ucranianas son insuficientes para la tarea de romper las barreras de obstáculos rusas de manera significativa, condenando a las fuerzas atacantes a ser destruidas poco a poco por la artillería y los ataques aéreos rusos, así como por los contraataques locales montados por las fuerzas especiales rusas. Además de las malas tácticas y las deficiencias de equipo, los tanques Leopard y los vehículos Bradley no eran las armas milagrosas que Ucrania y sus partidarios occidentales habían promocionado. Los ucranianos están pagando el precio de la impresionante supresión de la defensa aérea enemiga por parte de Rusia, que ya lleva varias semanas en marcha. Rusia ha neutralizado la capacidad de Ucrania para defender objetivos estratégicos mucho más allá de las líneas del frente y para proyectar cualquier capacidad de defensa aérea significativa en la zona de conflicto real. Esto, combinado con la falta de una fuerza aérea viable, deja a las fuerzas terrestres ucranianas atacantes expuestas a todo el peso del poder aéreo ruso. Se estima que entre el 25 y el 30% de las víctimas de Ucrania se deben a estos ataques. Los helicópteros rusos pueden usar misiles guiados antitanque con un efecto letal en las fuerzas ucranianas que operan en la zona de contacto, y los drones kamikaze también se han cobrado un alto precio entre las fuerzas ucranianas. Una de las muchas tragedias del conflicto en curso es el hecho de que gran parte de lo que Ucrania hace en el campo de batalla no está dictado por la necesidad militar, sino por el imperativo político. Ejemplo de ello fue Bakhmut, sin gran valor estratégico para Ucrania, pero que le costó entre 60 y 70 mil hombres armados. De manera similar, se le pide al ejército ucraniano que realice lo que equivale a un ataque contra las defensas rusas bien preparadas, en condiciones que, como se detalló anteriormente, solo puede resultar en una derrota decisiva de Ucrania. Esta vez, los culpables son los aliados de Ucrania en la OTAN, que en vísperas de su cumbre anual están desesperados por cualquier señal de que la inversión multimillonaria que han realizado colectivamente en el ejército ucraniano pueda pagar incluso los dividendos más rudimentarios. Por esta razón, la OTAN continuará presionando a Ucrania para que redoble la derrota, presionando a los rusos de manera ofensiva, a pesar de que cualquier ganancia, si de hecho se puede obtener, sería de naturaleza pírrica e insostenible a largo plazo. La OTAN no cambiará de rumbo en el periodo inmediato posterior a la cumbre de Vilna, pero tampoco producirá una fórmula ganadora en Ucrania. Más bien, la OTAN seguirá persiguiendo poco más que una variación de un tema existente: armar a Ucrania para que pueda luchar mientras sea capaz de sostener la lucha. Esta postura miope resultará en el inevitable colapso militar de Ucrania. La OTAN no tiene en sus cálculos que la nación rusa se ha unido en torno al liderazgo de su presidente ruso, convencida de que la lucha de poder que la OTAN está librando contra Rusia en Ucrania es de naturaleza existencial y que Rusia no puede perder. Aquí está la causa raíz del fracaso estratégico de la OTAN en Ucrania: una completa falta de comprensión sobre la realidad de Rusia hoy en día. Las naciones de la OTAN tendrían que hacer una transición completa a una economía de guerra para lograr avances contra Rusia. ¿Estarán dispuestos a hacerlo? No se arriesgarán a tanto. Por eso, señor Zelensky, esos viejos zorros políticos te pasan la mano por el lomo como señal de afecto. Tus sueños de involucrar a la OTAN directamente en el conflicto están lejos de hacerse realidad, y la alianza no volará en pedazos. Ellos van a seguir alimentándote con armas y entrenamiento. La mano de obra va por ti. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario: Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
Voz de la Patria Grande.